Vamos a resolver en la clase de hoy algunos problemas sobre movimiento ondulatorio, que ya habíamos visto la teoría en las dos clases anteriores. Entonces, aquí en la pizarra tenemos un problema en donde dice la figura. Voy a leer el enunciado y vamos a ir identificando los datos y las incógnitas. El problema dice así. Dice, una onda viaja a lo largo de una cuerda en dirección X positivo, o sea que se está moviendo hacia la derecha. Y dice que la velocidad con la que viaja son 30 metros por segundo. Recuerden que esa es la velocidad del paquete de ondas o del tren de ondas, 30 metros por segundo. Bueno, dice la frecuencia de la onda es de 50 Hz y le dan las condiciones de frontera. Le dice ahora que en X igual 0 y T igual 0, la velocidad de la onda es de 2.50 metros por segundo. Y le dice, y el desplazamiento vertical es y igual 4 milímetros, que es lo que anoté aquí. Entonces vean que esas son las condiciones de frontera. O sea, le está siendo específico al decirle que en X igual a 0, cuando ese punto P, recordarán el punto del que hablamos, ¿verdad? En la teoría, el punto P. Cuando este punto P está pasando por el origen, o sea, está en X igual 0, en ese momento también se contabiliza el tiempo T igual 0. Y en ese instante, la velocidad es 2.50 y es positiva, aunque no se lo dice explícitamente, hay que interpretar que esta velocidad es positiva. Y le dice que el desplazamiento vertical es de 4 milímetros. Entonces vean que a propósito dice el dibujo así. Dice el dibujo de manera de que el punto P es el que en ese momento está pasando por el origen y se mueve con una velocidad transversal de 2.5 metros por segundo hacia arriba. Quiere decir que aquí en este punto, si tuviéramos que dibujar la flecha del vector, tiene que ser hacia arriba. Esa es la VY. Recuerden que en el movimiento ondulatorio tenemos dos velocidades, ¿verdad? La velocidad del frente de la onda y la velocidad transversal. La velocidad transversal es una velocidad instantánea, porque depende de la posición y del instante de tiempo. Entonces aquí, por eso se lo están dando así, ¿verdad? Le están diciendo que en X igual 0, T igual 0, esa velocidad es más 2.5 metros por segundo. Por lo tanto, le está diciendo que en ese momento el punto P se está moviendo a esa velocidad hacia aquí. Bueno, ¿qué le pide el problema? Vamos a leerlo. En la parte A le dice que calcule el número de onda, el periodo y la frecuencia angular. Entonces, la parte A le está diciendo que haya acá, número de onda, que calcule el periodo y que calcule omega, que es la frecuencia angular. Entonces, vamos a ir resolviendo esa parte primero, ¿verdad? Para comenzar a sacar más información del problema. Bueno, entonces, le está diciendo que calcule el número de onda. ¿Cómo podemos calcular el número de onda? Bueno, recuerden que el número de onda se puede calcular como 2pi entre lambda, pero aquí en los datos no aparece la longitud de onda. Entonces, deberíamos recurrir a otra forma. Recuerden que V es omega entre K, ¿verdad? Es una forma de calcular la velocidad del tren de onda. Entonces, de aquí yo puedo escoger acá. Acá sería omega entre U. Y esa omega, aunque no la dieron directamente, la podemos calcular porque esa omega es 2pi por la frecuencia entre U. Entonces, de aquí yo puedo calcular el K. El K sería entonces 2pi por 50 dividido entre la V, que son los 30. Y esa acá a mí me da 10.5 radianes por metro o metros a la menos 1. Bueno, entonces ahí tendríamos el número de onda. Y de paso, también estamos calculando la omega, ¿verdad? Porque nos dice que calculemos la omega. La omega sería 2pi por S, que sería entonces 2pi por 50. Y eso me da
314 radianes sobre segundo. O también podrían ser 314 segundos a la menos 1. Para ponerlo con una sola unidad, como lo estoy haciendo con el número de onda. Ok, y de último nos dice que calculemos el periodo. Entonces, el periodo es muy sencillo, porque recuerden que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Y también se puede calcular como 2pi entre omega. Entonces, a través de cualquiera de esos dos caminos, encontramos que el periodo es 0.020 segundos. Recuerden que las unidades de periodo son los segundos. Entonces, esto es una S. Ok, ahí tengo la parte A del problema, donde me dice que calcule el número de onda, que calcule la frecuencia angular y que calcule también el periodo. Vamos a la parte B, vamos a leerla. La parte B del problema lo que le dice es que encuentre la amplitud y el ángulo de fase. Ahora le está diciendo que halle la amplitud y el ángulo de fase. Entonces, recordemos nuevamente cómo se puede escribir la solución de la ecuación de onda. La solución de la ecuación de onda tiene esta forma. Y de xt es igual a multiplicado por el seno, y en el argumento tenemos kx más menos omega t. Dijimos que el más es para la izquierda y el menos es para la derecha. Aquí le está diciendo que se mueve hacia la derecha, por lo tanto es un menos omega t más el ángulo de fase, que es el y. Entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos, que hallemos la A, la amplitud, y que hallemos el y. Observe que aquí en la figura, a propósito, yo dejé el máximo de la onda desplazado ligeramente, ¿verdad? Es decir, lo estoy poniendo el punto más acá, porque realmente la amplitud no es 4 milímetros. La amplitud tiene que ser más de 4 milímetros, ¿verdad? Porque le dice que en t igual 0, ese desplazamiento vertical son 4 milímetros. Bueno, entonces, de hecho no está hecho a escala, ¿verdad? Este máximo de aquí debería estar más arriba, ¿verdad? Más arriba con respecto al punto P. Pero estamos haciendo una figura, digamos que a ojo, ¿verdad? No es una figura de escala. Cuando resolvamos la segunda parte, la parte B, pues vamos a ver que la amplitud es mucho mayor que 4 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para la parte B? Vamos a utilizar las condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera implican o equivalen sustituir en esa ecuación los valores que nos dan. Entonces, voy a hacer uso del x0 y del y0 y los voy a aplicar aquí. Entonces, y evaluado en x0 y t0 tiene que ser igual a la amplitud, que es a por el seno de, y aquí adentro sería k por 0 menos omega por 0 más phi. Y de ahí me va a quedar este resultado. Me va a quedar que y de 0, 0 es igual a por el seno de, esto es 0, y solamente me queda phi. Y aparte de eso, el problema nos dice que en x0 t igual 0, donde lo estoy hablando, el desplazamiento es 4 milímetros. Entonces aquí serían 4 milímetros, que lo paso de una vez a metros, 4 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí tengo una ecuación, que sería esta de aquí. A por el seno de phi es igual a 4 por 10 a la menos 3. Como notarán en esa ecuación, jóvenes, tenemos dos incógnitas. Una incógnita es la amplitud, que es lo que precisamente nos está pidiendo el problema, y la otra cosa es la constante de fase o el ángulo de fase, ¿verdad? Como le llaman, y solamente tenemos una ecuación. Entonces, la otra ecuación la vamos a sacar nuevamente de las condiciones de fronteras. Nos dice que para t0, x0, la velocidad es 2.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a derivar la solución de la ecuación de onda. O sea, voy a derivar esta expresión, que ya lo habíamos hecho en la clase de teoría, ¿verdad? Ya habíamos explicado cómo era que se derivaba, y ahora pues simplemente voy a proceder a hacerlo. Entonces, al hacer la derivada,
vean que VY de XT es la derivada parcial de Y respecto de T. Y evaluando en las condiciones de frontera, nos dice que V evaluado en X0, T0, tiene que ser entonces, y hago la derivada. Esa derivada va a ser menos omega por A por el coseno, ¿verdad? De KX menos omega T más phi. Y procedo a sustituir. Bueno, aquí solamente estoy haciendo la derivada. Voy a ponerle, que voy a mantener el X y el T. O sea, solamente hice la derivada. Ahora voy a sustituir las condiciones de frontera. Sería entonces, ahora sí pongo VY de 0, 0 es igual a menos omega por A, que ya por ahí tenemos el valor, es este, ¿verdad? Por el A que no lo conocemos, por el coseno de, y aquí evaluamos en X igual 0, menos omega por 0 más phi. ¿De acuerdo? Entonces vean que estoy haciendo lo mismo. Estoy volviendo a evaluar las condiciones de frontera, pero en la ecuación para la velocidad. Y ahora sustituyo los valores, ¿verdad? Que vamos a tener por ahí. Entonces voy a ir borrando aquí. Entonces lo que hago ahora es que esa velocidad me dice que es más 2.5 metros sobre segundo. Y esto sería igual a menos omega por A por el coseno de, esto es 0, y me queda aquí. Entonces vean que ahora sí tengo un sistema de ecuaciones. La ecuación 1 que la obtuve de la solución de la ecuación de onda. Y la ecuación 2 que la voy a obtener ahora de la velocidad transversal. Entonces observen, jóvenes, que ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Y ya con ese sistema de ecuaciones, pues entonces yo puedo resolver para las incógnitas que me están pidiendo, que son la amplitud y el ángulo de base. Entonces, la parte de cómo despejar esto aquí, pues ya eso depende de la parte matemática, como usted proceda a hacerlo. Pero, por ejemplo, podemos despejar primero la amplitud y luego calcular el ángulo, o al revés. Usted puede primero calcular el ángulo y después la amplitud. Si decide primero calcular el ángulo de la constante de fase, pues lo más sencillo es dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2, porque vean que es lo que nos conviene. Seno sobre coseno me va a dar tangente y de ahí puedo despejar el ángulo. Y una vez que tengo el ángulo, pues entonces procedo a calcular la amplitud. Yo aquí lo hice al revés. Primero calculé la amplitud. Entonces voy a mostrar ese procedimiento y es bueno que ustedes después también lo hagan por esta vía que les digo, de dividir, de hacer seno entre coseno. Bueno, entonces voy a borrar aquí y voy a proceder a calcular la amplitud. Si usted quiere calcular la amplitud primero, pues lo que tiene que hacer es utilizar la identidad que ya conocemos por ahí, que es la identidad de coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces voy a aplicarla para las dos ecuaciones. Entonces, para coseno sería entonces a cuadrado, cos cuadrado, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es elevando al cuadrado este término y pasando el omega a dividir. Y la otra ecuación que tenía anteriormente hago lo mismo. A cuadrado, seno cuadrado de phi. O sea, de la ecuación 1 que estaba aquí, lo que hago es que despejo a seno de phi. Y eso lo elevo al cuadrado. Entonces el cuadrado de esto y el cuadrado de esto lo voy a poner aquí. Entonces el a cuadrado, cos cuadrado, va a ser entonces 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado más perdón, estoy poniendo al revés. Sería entonces así. El de coseno sería 2.50 entre la omega, que son 314 al cuadrado, más el seno, que sería entonces 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces, cuando despejamos de ahí, pues de esa igualdad nos va a quedar que A es más menos, es una raíz, ¿verdad?
de 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado más 2.50 entre 314 al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Y eso me va a dar 0.00891 metros. Por lo tanto, si lo llevamos a milímetros, la amplitud sería 8.91 milímetros. Vean que es mayor que 4 milímetros. Por lo tanto, eso justifica por qué aquí dice el dibujo de esta manera, ¿verdad? Porque realmente la forma de la onda, la amplitud es mucho mayor, ¿verdad? Es decir, el punto P, que es el que está a 4 milímetros, en el momento que pasa con X igual a 0, está casi que la mitad por debajo, ¿verdad? Entonces vean que esta figura realmente no está bien hecha. La campana debería ser mucho mayor aquí, ¿verdad? Con respecto a este punto. Porque vean que la amplitud, que es el desplazamiento máximo, es o equivale a 8.91 milímetros, que es aproximadamente más del doble. Ok, bueno, entonces ya tenemos la amplitud. Ahora lo que sigue es que necesitamos calcular la constante de fase. Si procedemos por aquí, ¿verdad? Que primero calculamos la amplitud y ahora sigue la constante de fase. Nuevamente, lo invito a que lo haga al revés, que primero calcule la constante de fase y de último la amplitud. Ven que esta parte ya es el detalle matemático de cómo se resuelve el problema. Entonces vamos a calcular ahora la constante de fase. Entonces, para la constante de fase, yo utilizo la ecuación que les dije, es decir, hago seno sobre coseno, ¿verdad? Divido la ecuación 1 entre la ecuación 2 y me va a quedar esto. A seno de phi entre A cos de phi es igual a 4 por 10 a la menos 3 metros entre cos de phi. Cos de phi son menos 2.50 dividido entre 314. Y esto de aquí me da menos 0. Bueno, aquí cancelo las A y C sobre cos están de phi y me queda entonces igual al negativo de esta operación de aquí, que a mí me da 0.5024. No se les olvide, jóvenes, que tienen que trabajar con la calculadora en modo radiano, ¿verdad? Para que el resultado sea el correcto. Entonces de aquí sacamos el ángulo y resulta que ese ángulo nos da menos 0.466 radianes. Ok. Esa es la respuesta. Realmente esa es la respuesta. ¿Tenemos certeza de que esa es la respuesta? Bueno, en estos problemas hay que probar muchas veces la constante de fase que le dan, la primera aproximación que le dan, porque es posible que no esté acorde con las condiciones de frontera. Si volvemos a ver las condiciones de frontera, vean que dice que en t igual 0 y x igual 0, la velocidad es 2.50. Y está, aunque no lo es, aunque no es específicamente, no se lo dice específicamente, pero estamos suponiendo que la velocidad se mueve, que el punto se está moviendo, perdón, hacia arriba. O sea que la V tiene que ser positiva. Es decir, es algo que ya está, digamos que implícito en las condiciones del problema. Pues bien, si usted coge ese ángulo y lo sustituye en la Y o en la V, es decir, en la Y de X o en la V de XT, resulta que cuando usted haga V de 0,0 menos omega por A por el coseno de KX menos omega T más menos 0.466, resulta que se va a llevar una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que la velocidad le va a dar menos 2.5. No voy a hacer todo el procedimiento porque si no, no me da tiempo de hacer aunque sea un problema más. Pero nuevamente, en estos problemas, tengan cuidado de no confiarse de primera entrada en el primer
primer ángulo que usted obtiene de la calculadora, porque puede ser un caso que no corresponde a las condiciones de frontera, como en este problema. Por eso escogí el problema, porque adrede sucede esa situación para que usted la vea. Entonces vean que cuando yo sustituyo ese ángulo ahí, resulta que me da menos 2.5. Por lo tanto, ese ángulo no es el ángulo correcto, porque para que sea el correcto tiene que predecir o tiene que estar acorde con las condiciones de frontera. Es decir, ahí debería dar más 2.5. Igual, si usted prueba la y, es decir, si en lugar de la v usa la y de 0, 0 y sustituye ese ángulo, resulta que la y, el desplazamiento vertical, ahora le da menos 4 milímetros. Y vean que en las condiciones de frontera, el desplazamiento son 4 milímetros positivo. Entonces, resulta que ese ángulo no sirve ni para y ni para v. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Verdad? Bueno, afortunadamente tenemos una regla en el círculo trigonométrico, ¿verdad? De manera de que yo le puedo sumar para ángulos colaterales, siempre puedo sumar el valor de pi, ¿verdad? Eso ya es una propiedad matemática, ¿verdad? De trigonometría, cuando tenemos ángulos colaterales. Si esa parte no la recuerdan, pues lo invito a que repase de su libro de precálculo, ¿verdad? Esa propiedad. Y resulta que cuando usted le suma pi, aparece otro ángulo que cumple con las condiciones similares a la de la tangente. Entonces, vamos a hacer esa parte. Resulta que si yo a esa supuesta solución del ángulo de fase, ahora le llamo phi', no tiene nada que ver con derivada. Cuidado, esta notación es, usted le pone otro ángulo, le pone phi leve, usted quiere, ¿verdad? Pero tiene que distinguir. Ese ángulo ahora es menos 0.466 y le suma pi para obtener el colateral. Ya usted sabe que si obtiene el colateral, si le suma el pi, obtiene el colateral, que es un ángulo que va a generar el mismo valor cuando usted saque la tangente. Y resulta que cuando usted suma eso le va a dar más 2.68 radianes. Entonces, la pregunta es ahora, ¿será ese el ángulo? La respuesta es sí. Cuando usted evalúa nuevamente en las condiciones v de 0, 0, con ese ángulo, no con menos 0.466, sino con más 2.68, resulta que ahora le da más 2.5 metros sobre segundo. ¿Cómo lo predice? Las condiciones de frontera. Y si hace el y de 0, 0, utilizando ese ángulo, me da el más 4 por 10 a la menos 3 metros o los 4 milímetros que le dice el problema en las condiciones de frontera. Por lo tanto, el ángulo de fase correcto es 2.68 y no menos 0.466. Entonces, en estos problemas de movimiento ondulatorio que tienen condiciones de frontera, algunas veces pasa nuevamente que ese ángulo no es el ángulo correcto. Entonces usted tiene que probar esa constante de fase, tiene que probarla en las condiciones de frontera para ver si realmente cumple con ellas. Bueno, esa era la parte B del problema, que para mí, digamos, es la parte más dificililla, ¿verdad? Por el asunto de que hay que distinguir si el ángulo de fase o la constante de fase coincide con las condiciones del problema. La parte C del problema es muy sencilla. Lo que le dice es que escriba la función y de xt para la onda. O sea, la ecuación general, lo que llamamos la solución de la onda. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. La parte C ahora es, una vez que ya usted tiene la amplitud y tiene la constante de fase correcta, ¿verdad? Entonces escriba la solución. La solución sería y de xt, y ahora esta es para cualquier x y para cualquier t, es igual a la amplitud, y esa amplitud es 8.91 milímetros, multiplicado por el seno de kx. ¿Quién es kx? K, que era el número de onda. Ese número de onda es 10.5. X.
menos porque se mueve hacia la derecha, ¿verdad? 100pi o 314t, que es el omega, más la constante de fase correcta, que es el 2.68 radianes. Y ahí tiene la solución de la ecuación de onda, de una onda específicamente armónica, ¿verdad? Y que se trata de una onda viajera. Recuerden esa notación, ¿verdad? Cuando hablamos de una onda armónica, nos estamos refiriendo a una onda que es descrita por una función senoidal, ya sea seno o coseno. En este caso estamos usando seno. Nuevamente, ¿qué pasa si usted quiere usar coseno? Lo puede hacer, puede usar coseno. Lo que pasa es que recuerden que aquí hay un desfase de pi medios entre seno y coseno. Entonces, si usted quiere coger esta solución y convertirla a coseno, tiene que sumarle o restarle pi medios en el ángulo de fase, allá en el 2.68. Eso no se lo van a preguntar posiblemente. Lo que sí es que usted tiene que escoger con qué función arranca, si con seno o con coseno. Si lo hace con una o con la otra por separado, el desfase le aparece de forma natural en el álgebra. Bueno, entonces estamos hablando de una onda senoidal, una onda armónica, pero también es una onda viajera. ¿Por qué es una onda viajera? Porque tiene la forma x menos b por t, o x más b por t, que era lo que habíamos dicho cuando vimos la teoría de movimiento ondulatorio, que tiene que tener la forma de x menos o más b por t. Y eso es, en general, una onda viajera. Y específicamente es una onda viajera armónica, porque utiliza una función trigonométrica para llevar a cabo la descripción. Bueno, este es un problema que a mí me gusta mucho porque tiene mucha información y se practica a la vez varias cositas, ¿verdad? Es decir, se calculan varias cosas de una vez en el problema. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer otro problema. Vamos a hacer otro problema. Bueno, vamos a hacer ahora un problema de la parte de las ondas sonoras, que ya habíamos visto por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un problemita que tiene que ver con esto de las amplitudes de presión, ¿verdad? Lo que habíamos visto, la descripción que se usa para el caso de una onda sonora, que es una onda longitudinal. Dijimos también que se usa una onda armónica, es decir, un seno o un coseno, para describir el comportamiento de esa onda. Bueno, entonces voy a leer el problema y procedemos luego a resolverlo. Dice, el problema lo que dice es lo siguiente. Dice, una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius. Voy a borrar la pizarra para anotar los datos. Dice que se trata de una onda sonora en el aire que está a una temperatura de 20 grados Celsius. Tiene una frecuencia de 150 Hz. Estos son 150 Hz. Okay, y una amplitud de desplazamiento. La amplitud de desplazamiento es lo que el libro le llama el S0, o el S máximo, ¿verdad? El Tipler. Entonces usa esta notación. A mí particularmente no me gusta porque me da la impresión que es el valor inicial, en realidad no es el inicial, es el máximo, ¿verdad? Entonces es la amplitud
amplitud de desplazamiento máximo. Y le dice que el valor es de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Vean que el orden de magnitud es muy pequeño. Entonces dice que para esta onda calcule parte A, la amplitud de presión. Está diciendo que hay el delta P máximo, la amplitud de presión. ¿Verdad? Luego le dice calcule la intensidad. Le está diciendo que calcule la I. Y la parte C le dice que calcule el nivel de intensidad del sonido. El nivel de intensidad del sonido, recordemos que era la beta. Ok, entonces, este es un problema muy sencillito, ¿verdad? De sustituir valores prácticamente en las ecuaciones, pero sí es importante tener identificadas esas ecuaciones. Entonces, lo primero que nos dice es que calculemos el delta P máximo, la amplitud de presión máxima. Bueno, entonces para esta parte, yo puedo utilizar el omega para calcular la frecuencia angular, que sería 2pi por f. Y la frecuencia angular son 150 Hz. Entonces, cuando yo multiplico eso, me da 2pi por 150. Eso es 942.5 radianes sobre segundo. Ahí tengo la omega. ¿Ok? Y necesito también el K. El número de onda es 2pi entre lambda, pero lambda en apariencia no lo tenemos o no lo dan. Pero entonces lo que hago es que multiplico arriba y abajo por la frecuencia. Entonces, cuando multiplico arriba y abajo por la frecuencia, pues tengo valores conocidos. Esto es omega y esto es v. Y entonces de ahí yo puedo sacar el K. Sería 942.5 entre la velocidad. Entonces, la velocidad es la velocidad del sonido, del aire. ¿Cómo hacemos para saber ese valor? Bueno, nos están dando el dato de que la temperatura son 20 grados Celsius. Recuerden que el intervalo de 20 a 25 grados Celsius es lo que se considera la temperatura que llama, ya se me olvidó, la temperatura, bueno, es la temperatura ya en valor definido, entre 20 y 25 grados, la velocidad son 344 metros por segundo. Algunas veces usan 343 y otras veces 344. Pero este es el, digamos, el intervalo cuando tenemos una temperatura que está entre 20 y 25 grados Celsius. Ese es el valor para la U. Entonces vean que no es un dato del problema. El problema no se lo da, usted tiene que saber. Ahora, bien, si la temperatura no está entre 20 y 25, sino que es una temperatura mayor o menor, pues entonces ya la velocidad no se puede usar 343 o 344, sino que habría que usar la formulita que vimos por ahí, que tiene una raíz, ¿verdad? Para calcular esa velocidad en función de esa temperatura. Bueno, aquí se usa 344 o pudo también haber usado 343. Cualquiera de esos valores es aceptable. Y con esto ya tenemos el K. El K sería entonces, el K es 2.74 radianes sobre metro, o metros a la menos 1, ¿verdad? Bueno, y una vez que tengo eso, pues me recuerdo de esta formulita. El delta P máximo, la amplitud de presión máxima, es igual a la B por la K por el S máximo. Y esa B, recordemos que era el módulo volumétrico. Entonces, en este caso, necesita el módulo del aire, ¿verdad? Es un dato que está en la tabla, en las tablas del libro, ¿verdad? Creo que está en la parte de cuando se vieron los módulos, ¿verdad? En el capítulo de equilibrio estático. Y para efectos de un problema, pues le tendrán que dar el valor de B. Bueno, entonces, en este caso, el B es un valor conocido. Ese B es 1.42 por 10
10 a la 5 pascales. Y la K ya la tengo. La K son 2.74 radianes sobre metro, ¿verdad? Y el S máximo me lo dan de 5 por 10 a la menos 6. Recuerden que está a menos 3, pero son milímetros. Y necesitamos pasarlo todo a unidades del sistema internacional. Por lo tanto, necesito pasar esto a metros. Y entonces ya aquí tengo el delta P máximo. Entonces hacemos esa operación. El B, nuevamente, es el módulo volumétrico del aire. Es un dato del problema, igual que la velocidad, los 344. Son datos que, pues, el de la velocidad sí hay que saberse. El del módulo, pues, varía, ¿verdad? Porque depende de la naturaleza del gas. Pero el que más se usa es el aire, que siempre es 1.42 por 10 a la 5 pascales. Bueno, entonces, haciendo esa operación, el delta P máximo me da 1.95 pascales. Y ahí tengo la amplitud de presión máxima, que es la parte A que me está pidiendo el problema. Ok, entonces vean que realmente el omega, el omega lo utilicé para luego calcular el K, ¿verdad? Pero igual, sí, le podrían preguntar otra cosa en el problema donde requiera omega, por ejemplo la potencia. Bueno, entonces vamos ahora a la parte B del problema. La parte B del problema le dice calcule la intensidad, ¿verdad? Recuerden que la intensidad es watts por metro cuadrado, porque es potencia, por unidad de área. Entonces voy a volver aquí para hacer la parte B. Para la parte B, la intensidad, yo me puse a recopilar todas las posibles formas de escribirlo y es lo que voy a poner ahora. La intensidad se puede escribir de varias formas. La intensidad se puede, de una onda sonora, se puede calcular como un medio, módulo volumétrico, omega K, S máximo, cuadrado. Pero también se puede calcular como un medio, raíz de rho por B. Recuerden que esa rho es la densidad volumétrica, B es el módulo volumétrico, omega cuadrado por el S máximo al cuadrado. Y también se podría calcular como V por el delta P máximo. Esta fórmula es la que le da el triple entre 2B. Pero también yo encontré que se puede calcular como el delta P máximo al cuadrado entre 2 rho. Y todavía hay otras formas de calcular que también son equivalentes, ¿verdad? Simplemente es pasar de una ecuación a la otra usando una ecuación intermedia. También se puede calcular así: delta P máximo al cuadrado entre 2 por la raíz de rho. Y otra forma que me encontré ahí es esta: 2pi cuadrado rho v f cuadrado s máximo al cuadrado. Esa es otra forma de calcular la intensidad. Bueno, todas estas formas le permiten a usted calcular intensidad en una onda sonora, ¿verdad? Recuerden que en general intensidad es potencia por unidad de área. Bueno, entonces, pero este es el caso particular de las ondas sonoras. Bueno, entonces con los datos que el problema me da, yo utilicé, vamos a ver, pues utilicé la que tiene el módulo de onda, el módulo volumétrico, perdón, el K. Vamos a hacerlo por aquí. Voy a borrar aquí arriba. Yo utilicé esta, fue la primera, ¿verdad? Que sería entonces el módulo volumétrico por el omega, por el K, por la amplitud máxima al cuadrado. O sea, usé esta primera. Entonces voy a borrar por aquí y sustituyo los datos. Y viendo los datos, la intensidad aquí sería un medio por el 1.42 por 10 a la 5, ¿verdad?
por el omega. El omega son los 942.5 por el K, que es el 2.74, por el S máximo, que es el 5, por 10 a la menos 6 al cuadrado. Y eso me da el siguiente valor, 4.58 por 10 a la menos 3 watts entre metro cuadrado. Ahí tengo la intensidad. Bueno, vean que la intensidad tiene unidades de potencia y unidades de área, que son los metros cuadrados. Y por último, vamos a la parte C. La parte C le dice que calcule el nivel sonoro, ¿verdad? O también se le dice el nivel de intensidad, ¿verdad? No lo confundan con intensidad, son cosas distintas. Ok, entonces, el nivel sonoro vamos a calcularlo utilizando esta fórmula. Esto es para la parte C. Para la parte C, entonces, el nivel sonoro va a ser el beta, que es 10, por el logaritmo de I entre I0. Recuerden que la I0 era lo que se llamaba la intensidad umbral y que ya tiene el valor de 10 a la menos 12. Entonces, vengo y sustituyo. Sería entonces la pregunta del problema, específicamente, voy a volver a leer. Lo que les dice es, calcule el nivel del sonido en decibeles para esta intensidad, ¿verdad? Porque puede ser el nivel de intensidad para cualquier otra intensidad, pero le está diciendo para esta en particular. Entonces, ¿para cuál? Para 458 por 10 a la menos 3. Entonces, el beta sería 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de la I, que es 458 por 10 a la menos 3, entre la intensidad umbral. En este caso es 1 por 10 a la menos 12. Y cuando hago esa operación, resulta que ese nivel de intensidad me da 96.6 decibeles, que eso es aproximadamente 97 decibeles. Entonces ahí tengo el nivel de intensidad. Ok, una pregunta más que le podrían hacer, que no la hace el problema, es si le dijeran, por ejemplo, calcule la potencia promedio de esa onda sonora que se propaga con esas características. Entonces, para calcular potencia promedio, también es una formulita que le da el triple de I. Esa potencia promedio es la siguiente formulita. La potencia promedio si quiero le pongo una rayita encima, es entonces el S máximo, la amplitud de desplazamiento máximo, o el S0, ¿verdad? Por el delta P máximo al cuadrado entre el 2B. Entonces sustituyo todos esos valores que ya los conozco. El S máximo es 5 por 10 a la menos 6, por el V que son 344. La temperatura ambiente, ya me acordé, esa es la temperatura entre 20 y 25. No me salía la palabrilla. Por el delta P máximo, que ya lo tenemos por ahí, ¿verdad? El delta P máximo es 1.95 al cuadrado. Ya lo habíamos calculado en la parte A. Y esto lo divido entre 2 multiplicado por el módulo volumétrico del aire, que es 1.42 por 10 a la 5. 10 a la 5 newtons sobre metro. No le voy a poner unidades. Y eso me tiene que dar, recuerden que esto de aquí también es densidad. Recuerden que la velocidad también es raíz de B entre ρ, ¿verdad? Entonces, si usted conoce la ρ del aire, que es 1.21 kilogramos por metro cúbico, también lo puede hacer por aquí, ¿verdad? Es decir, también podría sustituir en cualquier
cualquiera de los casos, la potencia promedio, por cualquiera de por las dos vías, ¿verdad? Si usted sustituye esto directamente, si lo conoce, ¿verdad? Si se le va el problema, y si no, utilizando el producto de ρ por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, esa potencia promedio debería dar 2.28 por 10 a la menos 8 watts. Bueno, entonces, algo muy importante en este problema es que cuando tenemos amplitudes de desplazamiento pequeñas, implica delta o densidades de sonido altas, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Vean que la amplitud de desplazamiento es del orden de 10 a la menos 6. Y el beta es alto, ¿no? El beta es bastante alto, 97 decibeles. Y recuerden la lista que les había mencionado, que les había comentado, ya de 80 decibeles para arriba, ya se producen daños en el oído, ¿verdad? Así que 97 decibeles es un nivel sonoro bastante considerable, ¿verdad? Bueno, ese es un problema de aplicación de la parte de las ondas sonoras. Específicamente al caso de una onda que se propaga en el aire a una temperatura ambiente que son los 20 grados Celsius. Ok, bueno, vamos a continuar, vamos a hacer otro problema de este material. Bueno, vamos a hacer ahora el caso de una onda viajera, pero que no es armónica, sino que es una onda viajera en general, ¿verdad? Y el problema, específicamente lo que le dice, es que verifique, no, que calcule la velocidad de ese paquete de ondas y que verifique que se trata de una solución de la ecuación de onda. Entonces, vamos a poner los datos y después lo volvemos a ver. Bueno, entonces, voy a poner por aquí. Bueno, vamos a leer. Dice, el problema lo que le dice es que con base en la ecuación general de una onda, la ecuación de la onda que vimos la vez pasada, que dijimos que tenía muchas aplicaciones, ¿verdad? Dice que demuestre por medio de la derivación directa que el paquete de ondas gaussiano descrito por la ecuación, esta ecuación, y de xt es igual a 5 metros multiplicado por e a la menos 0.1 x menos 5t, esto es un 5, al cuadrado. Dice, realmente se trata de una onda viajera, ¿verdad? Que satisface la ecuación diferencial de una onda. Entonces, lo que le están diciendo es, voy a volverlo a leer, dice, con base en la ecuación general de onda. Vamos a poner la ecuación general de una onda. ¿Cuál es? Bueno, tiene esta forma. Se puede escribir así, D2y de T2 menos b cuadrado D2y de X2 es igual a 0. O también se puede escribir así, D2y de T2 de X2 ¿verdad? Menos 1 sobre b cuadrado
es d2y de d2 igual a 0. Entonces, cualquiera de esas dos formas se trata de la ecuación de onda. La ecuación clásica le llaman también, ¿verdad? Porque es un resultado de la física clásica, ¿verdad? Ya se había resuelto a finales del siglo XIX, anterior al advenimiento de la física moderna, ¿verdad? Ya se conocía, así que es una ecuación muy vieja. Bueno, entonces lo que le están diciendo es que le dan esa solución, y de xt, que es una onda viajera, pero que no es armónica. ¿Cómo yo sé que es viajera? Que el profesor está seguro que es viajera. Vea que tiene la forma x menos 5t. Tiene que tener la forma x más menos b por t. Ahora, algunas veces le dan una y que tiene esa forma, ¿verdad? Pero no necesariamente es solución. En el caso de este problema, le está diciendo que por medio de la derivación directa, ¿verdad? Dice que demuestre por medio de la derivación directa que el paquete de onda gaussiana, ¿verdad? Descrito por esa ecuación, realmente es una onda viajera. O sea, no le está preguntando si lo es, ya le está afirmando que sí lo es, ¿verdad? En otras ocasiones le da un paquete de ondas que tiene la forma x menos b por t, pero lo pone a que usted decida, ¿verdad? O sí, decida si se trata o no de una solución de la ecuación de onda. Aquí ya le está diciendo que sí lo es. Entonces, como ya le está afirmando que sí lo es, pues lo que nos interesa es calcular la velocidad. Recuerden que resolver esta ecuación implica que necesitamos encontrar algo así. U es igual a omega entre k, porque eso nos va a dar la velocidad del paquete de ondas. Bueno, entonces, este problema, más que todo, es un problema matemático, es decir, se reduce a hacer las derivadas. Yo las voy a plantear aquí y pues usted intenta desde su casa reproducir esas derivadas, ¿verdad? Para ver si es cierto que llegamos a la velocidad que vamos a calcular aquí. Bueno, entonces les recuerdo que cuando derivamos la función exponencial, e a la 1, suponiendo que u es una función de x, esto sería mantener e a la 1 y derivar el exponente de u de x. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, ahora voy a proceder a hacer las derivadas. Entonces, voy a hacer la derivada de y respecto de x. Entonces, vean que si es la derivada de y respecto de x, tengo que mantener a t fijo. Es una constante. Entonces, dado que se trata de una e, tengo que utilizar ahí esa propiedad de derivación. Entonces, a mí el resultado que me da es este. Menos x menos, paréntesis, x menos 5t por e a la menos 0.1 x menos 5t al cuadrado. Esa es la derivada de y con respecto a x una vez. Aquí adelante hay menos, entonces lo escribir x menos 5t por e a la menos 0.1 x menos 5t. Y ahora hago la segunda derivada, que por supuesto me voy a aplicar algunos pasitos, usted los verifica, y la respuesta que a mí me da es lo siguiente. A mí me da 25 multiplicado por 1 sobre 5 a un paréntesis cuadrado, x menos 5t al cuadrado e 0.1 x menos 5t cuadrado menos aquí abajo e a la menos 0.1 x menos 5t al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Esa es la segunda derivada. 25 por un quinto x menos 5t cuadrado por e a la menos 0.1 x menos 5t cuadrado menos e a la menos 0.1 es menos 0.1 x menos 5t cuadrado. Pues bien, ya tengo las dos derivadas que necesito, ¿verdad? Ya tengo la derivada, perdón, ya tengo la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, que es lo que tendría que sustituir aquí. Y me falta aún hacer la segunda derivada de y con respecto
a t cuadrado. Entonces, vamos a ver, esta que les estoy poniendo aquí es la de con respecto a t. Jóvenes, voy a corregir. Esto es con respecto a t. ¿De acuerdo? Este fue un error. Y la de arreglo, esa sí está bien. Entonces me falta la segunda derivada de esta. La derivada de t respecto de x cuadrado. Es que me la brinqué. Entonces voy a escribirla aquí. La de y con respecto a x cuadrado es un quinto x menos 5t e a la menos 0.1 x menos 5t al cuadrado menos x menos 5t e a la menos 0.1 x menos 5t cuadrado. Bueno, entonces ahí tengo las dos derivadas que me interesan. La derivada segunda de y respecto de t y la derivada segunda de y respecto de x. Entonces, cuando yo sustituya estas derivadas, la de y con respecto a t y la de y con respecto a x, las segundas derivadas, en esta ecuación, o en esta ecuación de aquí, voy a verificar lo siguiente. Se va a simplificar todo y me va a quedar que v cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Por lo tanto, v va a ser igual a 5 metros sobre 0. Y esa es entonces la velocidad del tren, o del paquete de ondas, o el tren de ondas, de esa onda que nos están dando de y de x. Como podrán ver, pues este problema es más largo, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático, y se reduce básicamente a que necesitamos calcular las derivadas segundas, ¿verdad? Pero también se puede sacar información del problema haciendo una gráfica. Por ejemplo, si hiciéramos una gráfica para la misma x, es decir, fijando la x y cambiando el t, por ejemplo, t igual 0, t igual 1, t igual 2, t igual 3, nos daría una sucesión, una secuencia de cómo se comportan esos trenes de onda en cada uno de esos instantes, ¿verdad? Eso sería bueno hacerlo quizás con algún programa, algún software que le haga esas animaciones o esas simulaciones de la gráfica, porque a mano se puede hacer, pero es mucho trabajo. Ahora, para efectos de este curso no van a poner a hacer esas gráficas, pero pues sería bueno que más adelante usted meta esta función en un software como por ejemplo matemática, ¿verdad? Y genere esa secuencia de pulsos, ¿verdad? En los instantes que le menciono, 0, 1, 2, 3, manteniendo la x fija. Bueno, entonces vamos a quedar aquí.